Otro bloque de Plural en este espacio ya con nuestros columnistas. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Hola Raúl, muchas gracias. ¿Con qué tema venimos hoy? Bueno, recordarás que en esta columna, la última entrega que hicimos, abordamos la cuestión de la industria cultural, hablamos sobre todo de Netflix, de Hollywood, nos preguntábamos si eso que algunas personas llaman inclusión forzada no será más bien una exclusión estructural, ¿no? Claro. Y me pareció interesante seguir hablando de las industrias culturales, del cine, de la literatura, ¿por qué no? Y también expandir un poco hacia la música, ¿no? En este caso, si yo te pregunto, Raúl, ¿cuál es el típico cuento de Disney? Clásico, no los más recientes porque ahora vemos que están cambiando, pero los que veíamos cuando éramos más jóvenes. Y lo del príncipe y la princesa y demás, Exacto. la Bella Durmiente. La estructura básica del príncipe, la princesa y la Bella Durmiente es de alguna manera paradigmático, ¿no? De esa estructura narrativa clásica que, bueno, son justamente historias de amor y me gustaría hablar hoy justamente de eso, ¿no? De los mitos del amor romántico, que, bueno, es lo que hemos aprendido y cuando hablamos de amor generalmente pensamos básicamente en esa matriz, en esa estructura, ¿no? Y ahí ya podemos pensar en el primer mito del amor romántico, que es la monogamia, ¿no? De que el único amor válido y verdadero es monogámico, pero además de monogámico es heterosexual. Es Claro. decir, como hablábamos, el príncipe y la princesa, ¿no? Y cuál es, uno podría decir, bueno, pero ¿y cuál es el problema con ese? Por supuesto que no hay ningún problema con la heterosexualidad ni con la monogamia. El problema, como siempre, es que se presente eso Como lo único y exacto, verdadero. Lo único, verdadero, básico, universal, incuestionable, ¿no? De hecho, ese amor de pareja entre un varón y una mujer, el amor romántico, en realidad no existió siempre. No siempre las sociedades se organizaron, como quizá hoy lo hacemos, claro, en torno a esa idea, ¿no? La idea de la pareja elegida románticamente, en realidad se instaló con mucha fuerza recién a mediados del siglo XVIII y fue justamente a través de la literatura, ¿no? Podemos pensar, por eso decía que está bueno pensar hoy los relatos, por dónde nos llegan por Netflix, nos llegan por las películas, ¿no? Y hemos crecido justamente viendo esas películas que hoy Disney empieza a cambiarlas, ¿no? Empieza como a modificar un poco. A ponerlas en tensión. Exacto, ponerlas un poquito en tensión y cambian algunas cuestiones, ¿no? Ya no es siempre el príncipe azul el que rescata a la princesa, que en esos roles activo y pasivo, ¿no? Donde si no es por él que llega y la rescata, que además para llegar a rescatarla seguramente tuvo que pelearse, ¿no? Tuvo que luchar, tuvo que demostrar también su valentía y su hombría, exactamente. Ahí nos remitimos de vuelta a los mandatos de masculinidad y de feminidad, ¿no? Donde en la crianza diferencial que se da entre los géneros, desde chiquitos y chiquitas aprendemos esos géneros diferenciados, ¿no? Como dos roles complementarios pero asimétricos, ¿no? Donde el varón tiene el rol activo, como decíamos, y la mujer el rol pasivo, ¿no? Y cómo también impacta eso en las expectativas sobre varones y mujeres. Y ahí viene otro mito, que es el mito de la media naranja, ¿no? Que es básico en todo esto para sustentar este modelo de vinculación, que es que hay otra persona en el mundo que está destinada, ¿no? A completarme. A completarnos, exactamente. Claro. Y que si no logramos conocer a esa persona por alguna razón, no somos personas completas, somos mitades nada más, ¿no? Entonces, esta expectativa de que logremos formar una pareja, que además tiene que ser una pareja estable en lo posible eterna, porque ese es otro mito más, ¿no? Entonces, vamos sumando varios mitos, ¿no? El de la monogamia, el de la heterosexualidad, el de la media naranja, es decir, esta cuestión de que hay alguien predestinado a conocernos y completarnos, y junto con el mito de la monogamia viene la exclusividad, ¿no? La fidelidad en ese sentido tiene que ver con solamente podemos estar con esa persona, ¿no? Y podemos pensar, por ejemplo, cómo, bueno, los conflictos en general de parejas muchas veces tienen que ver justamente con las tensiones que se producen en torno a esto, ¿no? No poder cumplir con todos esos mandatos. Exacto, no poder cumplir con todos esos mandatos, ¿no? Y aparece, sumado a esto de la fidelidad, de la exclusividad, el mito de los celos como una demostración de amor. Es decir, y acá es donde se pone peligrosa la cosa, ¿no? Y donde hay que empezar a prestar más cuidado porque
ahí es donde se empiezan a producir muchas violencias, ¿no? Entonces, justificar, por ejemplo, el control, ¿no? Podemos pensarlo, bajarlo a cuestiones más cotidianas, esta cuestión de controlar el celular, por ejemplo, de la pareja, para ver si se está cumpliendo con el mandato de exclusividad, por ejemplo, ¿no? Claro. Una exclusividad que no necesariamente tiene que ver con que se concrete una, entre comillas, infidelidad sexual, por ejemplo, sino simplemente intercambiar mensajes o vincularse muchas veces con otras personas por fuera de la pareja. Incluso vínculos que no son románticos o sexuales, sino incluso de amistades, ¿no? Y en este esquema, que lo vamos completando con todos estos mitos, ¿no?, que venimos mencionando, al tener, como decíamos al principio, una crianza diferencial, mandatos diferenciales, varones y mujeres, y en esa estructura desigual que se da en general, es la mujer la que históricamente viene sufriendo mayores abusos, digamos, ¿no? Y podemos pensar esto también cómo se relaciona con la cuestión de la violencia de género y los femicidios, ¿no? Donde muchas veces escuchamos de boca de los propios femicidas que dicen la maté porque la amaba, ¿no? O la maté porque era mía, ¿no? Y sobre todo si pensamos en esta definición que da Rita Segato, la antropóloga argentina, que, bueno, que ella sostiene que justamente los femicidios son crímenes disciplinadores, ¿no? Claro. Donde el varón, por un lado, demuestra a las demás mujeres el dominio masculino sobre ellas, ¿no? Y por otro lado muestra a otros varones también, justamente, que está cumpliendo, ¿no?, con ese mandato máximo de ser varón, que implica de alguna manera tener un control sobre el otro género, en este caso que son las mujeres. Y el custodio de esos mandatos en esa relación. Exacto. Él es el que custodia, ¿no? Exacto, sí. Y también pensemos que en este esquema, ¿no?, de las expectativas sociales, si yo soy un varón heterosexual grande y no tengo pareja, soy un soltero, digamos, no es la misma la valoración social que se hace sobre una mujer, porque desde un principio la prioridad, ¿no?, que se le da para una mujer conseguir pareja es diferente a la que se da en los varones, ¿no? A nosotros nos enseñan que sí, que tenemos que hacerlo, pero es complementario a otros mandatos, ¿no?, de éxito social, por ejemplo, de poder. Sin embargo, a las mujeres podemos pensar también, como lo hacíamos en la entrega anterior, en los juguetes, en los juegos, ¿no?, y los roles de género que se esperan, también vinculados a la maternidad, a la crianza, claro, de los hijos y de las hijas, ¿no? Y con todas las consecuencias que finalmente tienen. Y podemos decir, bueno, pero esto viene cambiando, ¿no? Sin embargo, si bien viene cambiando de a poco y sobre todo en las últimas décadas se está poniendo en tensión, ¿no?, este modelo, también es muy resistido, ¿no?, como todo lo que está establecido. Y de hecho la ESI, la educación sexual integral, que a través de sus 5 ejes, uno de ellos justamente es valorar la afectividad, aborda y propone abordar, además de la cuestión de las masculinidades, por supuesto, además de la desigualdad de género, propone abordar los mitos del amor romántico para ponerlos en tensión, porque ahí están muchas de las... los disparadores de los problemas. Exacto, de las razones, como decíamos hoy, claro, ¿no?, esto del celo, de pensar que si yo, por ejemplo, si me deja mi pareja y haber pensado que ese era el amor de mi vida, y que esto podemos pensar si no nos habrá pasado en algún momento de nuestra vida, sobre todo cuando éramos adolescentes, lo catastrófico que puede significar, ¿no?, decir, bueno, tengo que hacer algo para salvar esa relación, y podemos estar atrapados y atrapadas en vínculos que son totalmente tóxicos, claro, violentos, que pueden llegar incluso a niveles de violencia física muy peligrosos. Entonces me parece esencial, una vez más, como siempre decimos, ¿no?, que se implemente efectivamente la ESI a más de 16 años de la sanción. Todavía no está. Todavía hay muchísima resistencia en las escuelas. Recordar también que Misiones está en el segundo puesto de embarazos no intencionales en la adolescencia. Hay un montón de razones para pensar por qué la ESI debería ser una prioridad absoluta, ¿no?, para nuestra provincia. Jorge, ¿y no lo es desde el Estado o no lo es desde, no sé, las autoridades escolares? Yo creo, bueno, es una cuestión cultural. Jurídicamente existe la ley, como decimos, hace 16 años, hay presupuesto, existe el Plan ENIA, existe el programa, pero me parece que sí falta más voluntad política para implementarlo. Es una demanda de los y las estudiantes. En una encuesta que se hizo desde la Subsecretaría de Educación,
salió como una de las grandes demandas de los y las estudiantes de Misiones que se implemente la ESI. Y sí, hay mucha resistencia, sobre todo de parte de lo que son directivos, directivas, docentes, pero también es esencial, así como es esencial la línea de alguna manera que marca, el rumbo que marca, la política que marca cada directivo o directiva de cada escuela, también por supuesto la contundencia con la que se marca desde la dirigencia política y la gestión también es definitoria, así que en ese sentido también... Viene siendo muy tibia. Exacto, exactamente. Faltaría ahí una voluntad más firme en ese sentido como para que se pueda, creo que eso vendría muy bien. ¿Y los docentes reclaman o aprovechan esta cuestión de que no hay mucha firmeza y la van dejando pasar? Bien, bueno. ¿O hay escuelas que trabajan plenamente? Sí. Hay que decirlo, por supuesto. A pesar de que la regla es que hay resistencias y muchas excusas de por medio para no implementar la ESI, también hay docentes que particularmente sí la apoyan, también hay directivos y directivas que sí la apoyan, la impulsan a pesar de las resistencias, y también hay familias. Y esto es importante porque se tiende a pensar que ninguna familia quiere que se hable de ESI porque todas tienen tabúes al respecto, pero esto no es así. Hay muchas familias que de hecho piden y exigen que se implemente la ESI. Entonces sigue siendo un tema no controversial, sino muy resistido, ¿no? Y que todavía falta mucho trabajo por hacer en ese sentido. Según tu experiencia, ¿es más resistido en las ciudades? ¿Es más resistido en las ciudades más chicas? Bueno, hay que decir que sí, se nota yo personalmente trabajo en el tema, entonces tengo experiencia en primera persona respecto de esto, y sí, lo que se ve es más resistencia por ahí en zonas no urbanas, sobre todo muchas veces vinculadas a lo que son los credos religiosos, ¿no? Claro. Y los mandatos religiosos en este sentido, ¿no? Tienen mucho que ver con esto. Jorge, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa y seguimos con más Plural.